esta mañana para comenzar. Bendito Dios, entendemos y lo creemos por tu palabra que solamente tú cambias el corazón humano, que tu palabra es esa espada profunda de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y Dios, yo ruego, Padre, porque tu palabra, porque tu Espíritu, Señor, afecte nuestras vidas y las cambie, Señor, y aquellas cosas que están mal, Señor, tu Espíritu Santo nos haga entender. Aquellas cosas que están bien, aún, Señor, las perfeccionemos por tu gracia, Señor, y rogamos tu ayuda en esta mañana. Ayúdame a ser fiel a ti en esta mañana al transmitir tu verdad con integridad, con claridad, y ayuda a mis hermanos a tener mentes dispuestas para comprender tu palabra. Aún, Señor, despeja nuestras mentes, quita el sueño, trae a nuestras mentes, a nuestro ser, la atención para escuchar tu palabra, Señor, y seguir siendo transformados por tu poder. Te ruego esto y lo pido, Dios, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo vivir el resto de nuestras vidas? Cuando pensamos en nuestras vidas hacia atrás, podemos pensar algunos en logros. Yo he trabajado tanto tiempo, yo me casé, yo tuve tantos hijos, yo terminé una carrera o yo estoy realizando este trabajo, yo pude construirme un cuartito o una casa, yo he podido hacer esto, conozco tales lugares, he visitado ciertos estados de la República, quizás yo he salido del país, he conocido a otra gente. Podemos pensar en muchos logros y también podemos pensar en muchos tropiezos. Cosas que quizás solamente de recordarlas nos causan dolor y nos causan tristeza. Y pensaba yo, ¿qué cosas podríamos pensar de nuestra vida que trasciendan hacia la eternidad? ¿Qué cosas hemos hecho que podríamos pensar, esto va a permanecer? No solamente aquí en la tierra, va a permanecer. ¿Sí? ¿Qué cosas de nuestra vida podríamos considerar como cosas que no solamente quedarán en esta tierra, sino permanecerán por la eternidad? ¿Qué vendría a tu mente? ¿Qué podrías pensar tú? Cosas que tú has hecho, que tú has vivido, que trasciendan para la eternidad. ¿Qué te viene a tu mente? ¿Qué te viene a tu mente en lo personal? Las almas, sí. Tu carácter va a trascender a la eternidad. Tu vida, si creciste, si naciste de nuevo. Tu vida, si Dios la ocupó como un embajador para transmitir el evangelio y que otros creyeran. Tu disciplina para poder discipular a alguien y ayudarla a tener una estabilidad espiritual y una fortaleza. ¿Sí? ¿Qué tanto hemos sido partícipes de estas cosas, de estas actividades? Y miren, les hago reflexionar esto para después contrastarlo con el pasaje que vamos a leer. Y para esto quiero que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Filipenses, capítulo 3. Creo que me pone nerviosa la cámara. Sí, no sé. Que quedará grabado mis equivocaciones o aciertos, ¿verdad? Y ahí se podrán escudriñar. Esto no lo dijo dentro del contexto correcto, pero rogamos que Dios sea quien use estos labios y aún más su Espíritu sea el que nos guíe. Y dice Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Hasta ahí de momento. Hermanos, dice Pablo, ese hombre que después de haber sido perseguidor de la iglesia,
que consintió en la muerte de Esteban, que hacía que los cristianos blasfemasen por la tortura, por las cosas que hacían. Este hombre perseguidor de la iglesia, llamado por la gracia de nuestro Dios, transformado y cambiado, un hombre que lo expresa la palabra de Dios en 1 Corintios, sufrió azotes, fue perseguido, fue encarcelado, padeció naufragios, estuvo en alta mar, dice que más de un día, le picó una víbora, fue latigado, fue apedreado. Este hombre tan fiel a Dios, que amó tanto al Señor, este hombre dice, ¿saben qué? Hermanos, yo no pretendo ya haberlo alcanzado. No creo que he llegado al límite, al punto al cual Dios me quiere llevar. No lo he hecho. ¿Sí? Y creo que es una reflexión de cada uno de nosotros en nuestra vida. Aun cuando vamos creciendo, nos damos cuenta de cuánto más. ¿Sí? Decía el hermano Rubencito, a veces si pudiéramos o quisiéramos pensar en nuestras justicias y vemos la santidad de Dios, es tanta nuestra indignidad. Y Pablo dice, yo no lo he alcanzado, no he llegado a ese grado, esa perfección, no he llegado al punto máximo, ¿sí? Pero ¿saben qué hago, hermanos? Dice el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero hago una cosa, olvido ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué es lo que quedaba atrás en la vida de Pablo, hermanos? ¿Qué es lo que quedaba atrás en su vida? Cuando Pablo escribe la carta a esta iglesia de Filipenses, a los Filipos, él está encarcelado. Él ha estado escribiendo cartas a las otras iglesias, ha sido perseguido por causa de Cristo. ¿Y qué es lo que quedaba atrás? Y miren un poquito de lo que quedaba atrás en la vida de Pablo. Mismo capítulo 3, dice el verso 4, hermanos, cosas de las que quedaban atrás en la vida de Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y cuando él hacía reflexión a toda su trayectoria, ¿qué dice el apóstol? Todo esto lo dejo atrás. Olvido mis logros, olvido lo que yo era, mi condición, mis estudios, ¿sí? Pablo o Saulo dentro de los fariseos era muy estimado, era el que estaba adelante, era perseguidor de la iglesia porque era en cuanto a la ley celoso y él pensaba que estaba actuando con principios válidos. Pero cuando él ahora es alcanzado por Cristo, dice, estas cosas que para mí eran de estima, yo las olvido, las dejo atrás. Y hermanos, para seguir adelante en nuestra vida cristiana y vivir el resto de nuestras vidas, esto es un ánimo y es deja atrás lo pasado. Deja atrás aún tus logros humanos. Pero también tenía que dejar otras cosas Pablo atrás. ¿Qué otras cosas Pablo dejaba atrás? Yo perseguí a la iglesia. Yo consentí en la muerte de cristianos. ¿Qué peso de conciencia podría causar en la vida de Pablo sus pecados, aún por ignorancia? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros cometimos terribles cosas antes de venir a Cristo? ¿Cuántos de nosotros defraudamos, dañamos, robamos, adulteramos, fornicamos? Hicimos tantas cosas, cosas que a veces, hermanos, nos pesan. Y Pablo dice, ¿saben qué? Para vivir el resto de nuestras vidas tienes que hacer algo, olvidando lo que queda atrás. ¿Quién le inspiró a que dijera esto el apóstol Pablo? El Espíritu Santo, ¿sí? Y olvidando lo que queda atrás, la palabra en el griego es, espero pronunciarla bien, epilanzonao,
epilanzanomai. Y esto es, olvidando lo que queda atrás, puede traducirse también como perder de la mente, como ponerlo ahí en tu mente en un lugar aparte, no tenerlo presente, no estar recordando continuamente, pues yo de los malos era el peor, ¿sí? O aún de los logros humanos tuve tantas cosas. El apóstol Pablo dice, yo lo que era antes lo estimo como basura, por amor a Cristo, y lo olvido, ya no lo tengo presente. Lo hace referencia a ello para dar testimonio de que era algo que ya no estaba haciendo el apóstol Pablo. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros no tenemos que dejar ya esas cosas de nuestra vida pasada atrás? ¿Recuerdan la vida o la película o el libro del peregrino? ¿Y se acuerdan cómo el peregrino va todo el tiempo con un gran saco pesado? Y va y avanza a un punto y avanza a otro, pero siempre pesadamente, porque ese saco le pesaba mucho. Pero cuando llega a la cima, al pie de la cruz, donde mira al crucificado, cuando él levanta su vista, su mirada, y ve al Señor, y mira una mirada de gracia, en ese momento se rompe su saco y se cae todo. Experimentó el perdón. Y hermanos, a veces habemos creyentes que todavía cargamos un saco de los pecados pasados de nuestra vida. Y el Señor dice, eso yo ya lo juzgué en la cruz. Salud. Eso yo ya lo perdoné. ¿Sabes qué, hijo? Olvídalo. Olvídalo allí, ponlo en un lugar aparte de tu mente. Ya no lo tengas presente, porque te va a ser difícil caminar el resto de tu vida. Entonces tenemos que ponerlo atrás, hermanos. Muchas veces estamos teniéndolo presente y nos causa dolor, nos causa debilidad, y a veces nos sentamos porque decimos, no soy digno. Y ciertamente ninguno lo somos, pero el Señor ya lo perdonó y nos dice, olvídalo. Yo ya lo perdoné, hijo. Sigue adelante. Olvida esto que estuvo en tu vida. Tenemos que olvidar nuestros fracasos. Tenemos que olvidar nuestros logros también. Porque por otra parte podemos decir, y podría decir el apóstol Pablo, yo ya fui a tantas ciudades, yo ya prediqué en tantos lugares, yo he dado testimonio a miles de personas. Ya, ha sido suficiente mi labor y mi trabajo. Y hay quienes por otro lado pueden vivir en el recuerdo de sus logros, de sus triunfos y decir, yo ya hice más que otros, creo que merezco ahora el poder descansar. Y el apóstol dice, olvidando ciertamente mis fracasos, mis derrotas, mis batallas perdidas, pero también olvidando aquellas cosas que también he hecho. He trabajado más que otros. Lo olvido. ¿Para qué? Para seguir adelante. Y Dios nos anima, hermanos. ¿Cuántos años nos quedan de vida? ¿Cuántos años piensas que podrías vivir todavía? Dice el Señor, olvida lo que queda atrás y prosigue a la meta. Ahora, dice, vayamos al libro de Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando el apóstol Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, y aquí muy posiblemente Hebreos también escrito por el apóstol Pablo, ahora nos dice, despójense de todo peso. Primero habla de despojarnos de todo peso y luego del pecado. Y cuando habla de la palabra de todo peso,
En el griego es la palabra onkos. Y esta palabra se puede traducir también como una masa que estorba. ¿Sí? Hay cosas que nos estorban en nuestra vida cristiana para seguir adelante, ¿no? Hay cosas que a veces están presentes ahí de continuo y nos estorban y nos dice, hazlo a un lado. ¿Sí? A veces, no sé, la telenovela puede ser un estorbo, hermanas. Sí, o algunas sí, algunas no. Sí. Saben, escuchaba en la mañana y estábamos platicando como ancianos que se pensaba quizás cerrar la librería porque ya no leemos, no se compran libros, no rentamos libros. ¿Y por qué? ¿Por qué será nuestra apatía para leer? ¿Por qué será nuestro descuido? Porque a veces, hermanos, hay cosas que nos estorban. Y dice el Señor, quita esos estorbos de tu vida. ¿Sí? Y a veces, hermanos, estas últimas semanas he estado leyendo un libro que me regaló el hermano Jaime Severiano. Y me ha sido de mucha bendición lo que habla ahí es del hermano Jorge Berger. ¿Sí? Y habla de su panorama de la iglesia. Y me ha sido de mucha bendición, me ha animado a mi vida. Pero si por otro lado nos dedicásemos a perder más nuestro tiempo en estas cosas, a veces son estorbos que tendríamos que quitar. ¿Sí? Pero ahí los dejamos en nuestra vida. Y nos estorban ¿para qué? Para crecer, para madurar en nuestra vida como hijos de Dios. Entonces, hermanos, quita todo peso, quita toda masa, todo estorbo. Y también aún más, todo pecado que estorbe en tu vida. Es muy difícil correr una carrera con un grillete a un lado. No vas a poder hacerlo. Y a veces hay formas de pecado en nuestra vida que nos atan y no hemos querido romper con ellas. No hemos rogado a Dios que esto lo quite de nuestra vida y por mucho tiempo estamos a veces batallando siempre con el rencor. Gente que no puede perdonar, o estamos batallando con el chisme. Gente que no puede cerrar sus labios y está causando daño. O gente con una mente sucia, constantemente viendo cosas indecorosas. ¿Sí? Y dice el Señor, quita todo peso, quita el pecado y siga adelante. Olvida lo que queda atrás. ¿Sí? ¿Cómo queremos vivir el resto de nuestras vidas? ¿Cómo queremos llegar a la presencia de nuestro Dios? Regresamos, o más bien vamos ahora al libro de Efesios capítulo 5, solamente para concluir este primer verso de Filipenses. Efesios capítulo 5, verso 15. Y dice así la palabra de nuestro Dios, Efesios 5, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sé si alguna vez te ha causado ansiedad que va pasando el tiempo en tu vida y que como que hay muchas cosas que están pendientes y siguen pasando los años y ya no tienes 20, ahora ya tienes 30 o ya tienes 40 y todavía hay muchas cosas en tu vida que hacen falta y sigue pasando el tiempo y te causa cierta ansiedad no ver los frutos que tú quisieras en tu vida. No sé si alguna vez han tenido esta ansiedad de que avanza el tiempo y nuestras vidas pareciera que pasa el tiempo, pero nuestras vidas están igual que hace 5, hace 10 años. Y nos dice su palabra, mira pues con diligencia cómo vas a andar en este tiempo. No como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo. ¿Estamos aprovechando bien el tiempo de nuestra vida, hermanos? ¿Te estás discipulando hoy en día o estás discipulando a alguien? Fue un tema que tratamos con los varones hace unas semanas. O debes estar discipulando a alguien o te debe estar discipulando a alguien. Pero no puedes estar fuera de ese parámetro. ¿Saben? Creo
lo compartí con algunos hermanos y platicando con el hermano Balmor, el hermano de Costa Rica que vino hace algunas semanas cuando compartieron lo de las misiones, me decía que cuando Dios le llamó al ministerio, porque él estudió una carrera en una universidad y estaba bien preparado y todo ello, y él no estudió en seminario, pero dice, cuando Dios me llamó a poder servir, yo le dije, está bien Dios, pero te pido una cosa, y es que no quiero que en la iglesia lleguen personas de otra iglesia. Y yo se me hizo interesante y le dije, ¿por qué, hermano? Dice, porque el propósito de la iglesia desde que nació es, cuando comenzamos con una persona, era que esa persona ganase otra para Cristo y la discipulase. Y esa a su vez a otras dos. Y así se fueran propagando más y más. Y dice, y cuando a veces llegan creyentes de otra iglesia, como no tienen los hábitos de ser discipulados y discipular a los otros, yo no quería eso para que no causaran el que dijeran, mira, es de que esos no discipulan, yo también no quiero discipular. Y dice que su iglesia actualmente es, todos o están discipulando o están siendo discipulados. Y dije, qué bonito, ¿no? Yo creo que era parte del propósito de la iglesia inicial, cuando los discípulos fueron discipulados por nuestro Señor Jesús y ellos a su vez tenían que enseñar a otros, ¿sí? Y ese fue el mandato del Señor, id a las naciones y haced discípulos. Entonces nos dice el Señor, no mires lo que está atrás, prosigue hacia adelante, ¿sí? Olvida lo que ya está atrás, olvida tus fracasos, olvida tus derrotas, pide perdón por tus pecados y olvídalos, aún olvida tus logros, no vivas solamente en ellos y ve hacia adelante. Y dice aquí su palabra, no como un necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo. ¿Puedes decir que esta semana pasada que viviste, aprovechaste bien el tiempo? Hermano, hermana, ¿sí? ¿Lo aprovechamos? ¿Amén? ¿O cómo estamos viviendo? ¿Sí? Y el Señor nos anima, aprovéchalo bien, ¿sí? Busca, madura, crece, comparte. Hermanos, al rato podemos ir a hacer aseo. Se nos enlistó. No sé qué causa nos diría que no. ¿Sí? Creo que todos alguna vez hemos hecho o hacemos mucho aseo en nuestras casas. Lavamos trastes, barremos, trapeamos. Bueno, qué privilegio tan grande hacerlo para el Señor, ¿no? Les animo a que lo hagamos. Vienen nuestros hermanos de Estados Unidos, ¿sí? ¿Ya preparaste qué día vas a estar saliendo a evangelizar, hermano, hermana? ¿Sí? ¿Ya hiciste cuentas? ¿Ya dijiste, yo voy a disponer este día? ¿Sí? ¿O qué argumento podríamos decir para no hacerlo? Aprovecha bien el tiempo, aprovecha el resto de tu vida. ¿Cómo queremos vivir el resto de nuestras vidas, hermanos? ¿Con logros eternos o con cosas temporales? ¿Sí? Viene el tiempo con los hermanos. Salgamos, hermanos, estemos orando. He animado a los hermanos en Pozo, va a ser una reunión evangelística, a que por lo menos llevemos cada quien una persona. ¿Sí? Yo ya estoy orando por mi invitado, ya lo invité y estoy orando, Dios, cambia su corazón, anímalo a ir, que puedas tú obrar en su vida. ¿Sí? Que tengamos amor, hermanos, pasión por la gente que se pierde, que haya interés en nuestra vida por las cosas que son eternas, las almas de las personas, nuestra propia alma, nuestro crecimiento espiritual. Estar dispuestos a vivir el resto de nuestras vidas con cosas que sean trascendentales. ¿Sí? Regresamos ahora sí al libro de Filipenses. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Retomo el verso 13 que estamos meditando, hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya lo mencionamos aún de la propia vida del apóstol Pablo y aplicándolo a nuestras vidas. Y dice, y extendiéndome a lo que está delante. Esta palabra extendiendo, ya no lo digo en el griego porque no soy bueno para pronunciar el griego, pero les digo la traducción, es como aquel animal que persigue su presa. Se puede traducir así. Esta palabra, extendiéndome a lo que está delante, es como el animal que persigue su presa. Es persiguiendo. ¿Sí? ¿Han visto alguna vez algún animal persiguiendo su presa? ¿Cómo lo hacen? Con toda fuerza, no sé, hemos visto quizás programas cuando van estos animales, los chitas, que son muy veloces, pero van persiguiendo a un venadito o cervatillo, no sé qué animal, y van a una velocidad tremenda, ¿no? Y este hace quiebres y el otro animal hace los quiebres hasta que llega un momento y lo atrapa, ¿sí? Lo hace con tenacidad, con esfuerzo. Y cuando la palabra aquí nos dice extendiéndome, es persigue lo que está delante. ¿Qué es lo que Dios quiere que persigamos de lo que esté adelante de nuestra vida? ¿Que persigamos la fama, hermanos? ¿Será eso? ¿Que persigamos la fortuna? ¿Que persigamos qué, hermanos? ¿Que persigamos almas? ¿Que persigamos nuestra madurez? ¿Que persigamos un bienestar espiritual en nuestros hogares? Sí, ¿no? Y así quiere el Señor que como ese animal que va tras su presa, nosotros nos extendamos, hermanos. Pero a veces, lamentablemente, hay indolencia en nuestra vida, dejadez. Sí, está bien. Sí. Le decía este rey al que le compartía el apóstol Pablo, oye, mira, arrepiéntete. Sí, Pablo, otro día te oiremos. Está bien, Pablo. Sí. ¿A dónde está ese hombre? Qué terrible, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que estar con ánimo, con ahínco, levantarnos temprano, buscar de Dios, hacer oración, orar por los hogares. Hay hogares, hermanos, en nuestra iglesia que se están desbaratando y que necesitamos estar orando, necesitamos estar ayudando. Y a veces, hermanos, estamos con una pasividad y a veces el Señor nos quiere despertar y decir, extiéndete, persigue lo que está delante. Esfuérzate, hijo, yo ya te salvé, ya te di mi espíritu, te doy la palabra para que la uses, es la espada, úsala. ¿Sí? Y hermanos, espero que nos anime y que podamos tomar una actitud más firme en nuestra vida cristiana y podamos perseguir lo que está adelante. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, verso 14, prosigo a la meta. Esta palabra, esta sí está sencilla y es en el griego es dioko. Y esto nos habla de una constancia a toda prueba. ¿Sí? Recuerdo tanto la ilustración que nos hacía a veces el hermano Pepe de estas palmeras, que cuando venían los vientos tan fuertes de huracanes, ¿sí? La palmera casi se podía doblar, casi podía ser vencida por el viento, pero la raíz era tan fuerte, ¿sí? Que permanecía ahí, y ya cuando el viento dejaba de soplar, ¿qué pasaba con la palmera? Otra vez, no se quedaba tirada ahí la palmera, ¿sí? Tenía tanta fuerza que su flexibilidad le permitía doblarse, pero las raíces le permitían sostenerse. Y aquí cuando nos habla del verso 14, proseguir a la meta, esta palabra dioko es una permanencia a toda prueba. ¿A prueba de qué? A prueba de chismes, a prueba de conflictos, a prueba de enfermedades, a prueba de malos entendidos, a prueba de dificultades económicas. Sigo adelante como tu hijo, Dios. ¿Sí? Dios prueba nuestra vida. ¿Dios ha probado tu vida este año, hermano, hermana? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos podríamos decir amén. Sí, me ha probado. ¿Y cómo estás como palmera? ¿Ya te volviste a poner
vertical o sigues todavía un poco doblado? El Señor nos anima. Prosigo a la meta, decía el apóstol Pablo, golpeado, maltratado, aún muchas veces por los mismos hermanos, dañado. Y Pablo decía, prosigo a la meta. Y aquí algo tan hermoso, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Fíjense el panorama. Pablo dice, olvida lo que está atrás, ¿sí? Está bien firme, prosigue hacia adelante, extiéndete, persíguelo, pero persigue algo tremendo, ¿sí? El premio del supremo llamamiento de Dios. Estar en su presencia, ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, sin cuerpo de muerte y de enfermedad y de pecado. Estar ya ahí con Él. Y decía el apóstol Pablo que lo anhelaba, prosigo al premio del supremo llamamiento. No es un llamamiento cualquiera, es un supremo llamamiento el que Dios nos ha hecho en nuestras vidas. Dice, vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 12, hermanos. ¿Qué dice ahí? Y os encargábamos, 1 Tesalonicenses 2:12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó. ¿A dónde nos llamó, hermanos? ¿Sí? Él no nos llamó a vivir en este mundo permanentemente. Él no nos llamó a ir a la ciudad del pecado, ¿no? Las Vegas. Él no nos llamó a hacernos famosos o poderosos. Él nos llamó ¿a qué? A su reino y gloria. Qué maravilloso que Dios te llamó allá. Hey, hijo, ven a mi reino, ven aquí a mi gloria, yo quiero que estés conmigo. Ese fue el llamado de Dios. Ahora, miren, 1 Pedro 5:10 también. Vayamos al pasaje, 1 Pedro 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, otra vez, ¿a dónde, hermanos? A su gloria eterna. Ese Dios de toda gracia maravillosa nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todos los que estamos en Cristo estaremos ¿dónde? En su gloria eterna. Y nos añade, para que lo tengamos presente, hermanos, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Dios, esa parte no me gusta, ¿no? Me gusta el llamado, me gusta ir a tu gloria eterna, pero ¿por qué necesito padecer? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sabes que es una condición natural en la vida del Hijo de Dios el padecer? ¿Lo sabías o no? ¿O te llamaron los de pare de sufrir para creer en Dios y dejar de padecer? Eso es una fantasía. La vida cristiana natural te dice, vas a padecer. La vida en el mundo es padecimiento sin Dios, pero la vida con Cristo es padecimiento por causa de Cristo. ¿Para qué? Para que Él mismo te afirme, fortalezca y establezca. Sí, qué bueno que mi Dios, a través de mi sufrimiento, de mis padecimientos, Él me va a perfeccionar, me va a llevar a ser un hombre, una mujer madura, un hombre que esté firme, que esté fortalecido con el poder de Dios, con sus principios, que esté bien establecido, que nadie me mueva. Estoy bien seguro en quién he creído. ¿Sí? Apenas estoy compartiéndolo a un hermano nuevo creyente y me comparte a veces sus luchas, ¿no? Y a veces me sonrío y le digo, mira, hermano, no es que menosprecie tus luchas, pero es que estas son las luchas que todos hemos tenido. ¿Sí? A veces está en su negocio y tiene su Biblia y le menosprecian y le han dicho de groserías hasta por tener su Biblia. Dice que luego pone en su WhatsApp textos, pero como todos sus amigos tienen su número,
luego le mandan groserías y lo ofenden y dice, ¿sabe qué, hermano? Ya mejor ya no le voy a poner eso para no meterme en conflictos. Y le digo, hermano, métete en conflictos por causa de Cristo. Y en un momento ellos van a dejar de decirte, y en un momento tú les comenzarás a poder decir aún más que por causa de Cristo, ¿sí? Tú compartes y tú hablas. Entonces, hermanos, ¿sí? El Señor nos anima nos llama a su reino, a su gloria. Y Él dice, extiéndete, ven al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, la gloria eterna. Yo te llamé a mi casa, hijo. Pero ahora mientras estás en la tierra, olvida lo que queda atrás. Yo ya te perdoné, ya te limpié. De tus logros yo te daré algún día recompensa. Olvídalo y prosiga adelante. Sigue siendo fiel, sigue trabajando, llega a la meta. Persíguela, ¿sí? Hermanos, no estemos estancados en nuestra vida cristiana pensando, pues ya algún día, ya algún tiempo serví, ¿sí? A mi edad, ¿ya qué puedo hacer? Hermanos, la edad, la condición física, la situación que tú estés viviendo no es limitante. Para esto, si no, vean la vida de este hombre cuadrapléjico, sin piernas, sin manos, y que anda testificando del Evangelio. ¿Qué diríamos? ¿Es imposible? No, ahí Dios manifiesta su gracia y Él sigue adelante. Este hombre que se llama, ¿cómo? Nick. Vean su testimonio y así como él, tantos más. Y aún yo sé que muchas veces en tu vida y en la mía, con enfermedades, con problemas, Dios aún nos sigue dando de su gracia y nos sostiene. Sé que siempre el estar al frente en un ministerio, en los campamentos, los clubs, estar trabajando con las mujeres, con los hombres, siempre hay muchas pruebas y dificultades y Dios da de su gracia y nos sostiene para ir hacia adelante. Entonces, hermano, Él nos llamó, esto que nos anime para perseverar y seguir adelante. Vamos al libro de Filipenses para ahora ver el contraste que aquí mismo señala el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3. Y vamos a brincarnos unos versículos para llegar al verso 18. Después de esto que está diciendo en este contexto, que sigamos, leemos desde el verso 16, pero bueno, vamos a enfatizar más el verso 18. Verso 16, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. O sea, todos en unidad estamos prosiguiendo a llegar a esta meta, a este propósito. Trabajemos, extendámonos hacia lo que está delante. Verso 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. ¿Sí? ¿Qué frases y qué autoridad del apóstol Pablo para decir, sed imitadores de mí? ¿Sí? Sigan adelante, sean imitadores de mí. Escuchaba una anécdota, historia más bien, porque creo que es algo de la vida real, que algún día Alejandro el Grande, en su ejército, este hombre que estuvo al frente de ahí de los ejércitos griegos y todo ello, y que fue una de los ejércitos más poderosos después de los babilonios y los medos persas, luego vinieron los griegos, y que un día uno de sus generales llevó a un hombre en rebeldía y le dijo, mi general, uno de sus generales, sus encargados, le llevó a Alejandro este hombre y le dijo, señor, este hombre no quiere acatar las órdenes. Y entonces Alejandro el Grande le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, me llamo Alejandro. Le dijo, o cambias tu actitud o cambias tu nombre, pero no puedes hacer las dos cosas, ¿sí? No puedes tener las dos cosas. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es muy cierto. Él decía, yo puedo ponerme el nombre de Cristo y ser imitador de Él porque prosigo a la meta, porque dejo lo que está atrás, ¿sí? Porque ese es mi deseo y les puedo decir, imítenme, porque estoy imitando a Cristo. Aunque Él mismo decía, no pretendo haberlo ya logrado todo, pero estaba en ese proceso. Y hermanos,
para la gente que les discipulamos, tendríamos que estarles expresando: imita mi vida, porque te estoy enseñando la palabra, pero también te estoy enseñando con mi ejemplo. Qué gran responsabilidad para aquellos que enseñamos. Y para todos, hermanos, aplica para todos. Pero bueno, vamos al verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Primero dice el apóstol: imítenme a mí, vivan la vida cristiana como la estoy viviendo. Pero ¿saben qué? Tengo un gran pesar. Andan muchos por ahí que me causan tristeza, me causan dolor. Dice, aún lo digo llorando. No creo que solamente era una expresión, era un dolor que había en la vida de Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿A qué tipo de personas se refiere esto con enemigos de la cruz de Cristo? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Quién es un enemigo de la cruz de Cristo? En un sentido, todos éramos enemigos de Dios, ¿no? Dice que éramos hijos de ira. Y cada persona que no ha creído, dice que es hijo de ira, es enemigo de Dios. Sí, en ese sentido general. También se dice que los que judaizaban, los que les enseñaban a los cristianos a guardar la ley, pues también estaban causando daño, pero aún quizás hay algo más. ¿Quién viene a ser el peor enemigo de la cruz de Cristo, hermanos? ¿Quién puede ser el que cause más daño a la vida de una iglesia, a la vida de los cristianos? Dice mi esposa, a los apóstatas, aquellos que poniéndose el nombre de cristianos, con sus hechos, con su conducta, niegan a Cristo. La gente que más causa daño a las iglesias no es la gente que está afuera, somos a veces los que estamos adentro, porque teniendo el nombre de cristianos, identificándonos como cristianos, mucha gente no quiere saber de Cristo, no por la gente del mundo. No quieren saber de Cristo, no por el que anda emborrachándose o por la prostituta. No quieren saber de Cristo por los que hemos estado en la iglesia, hemos tenido el nombre de cristianos y hemos dado un testimonio tan terrible que dicen, no quiero saber de nada de ese que tú hablas. Dice en su palabra que el nombre de nuestro Señor era blasfemado por la conducta de su pueblo. Entonces, hermanos, había una tristeza y un dolor en la vida de Pablo, y era por aquellos que algún día se habían dicho creyentes. Ahí en Timoteo habla de algunos que hasta entregó a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar. Habla de Alejandro, habla de Sosten, no me acuerdo el otro nombre, pero así había personas. Y hermano, podemos hacernos enemigos de la cruz de Cristo cuando nuestra conducta es totalmente contraria a lo que tendríamos que ser como cristianos. ¿Cómo tendríamos que ser como cristianos? En nuestros hogares, fieles, una esposa, cuidando a nuestros hijos, en los trabajos, siendo honestos, siendo responsables, en nuestra conducta con la gente del mundo, testificándoles, compartiéndoles. Sí. Les compartía que di un testimonio ahí en Pozo para vergüenza mía, porque tengo un conocido con el cual a veces hago ejercicio y hace tiempo le compartí, pero dejé de decirle, dejé de hablarle, y otra vez restablecí un poquito el trato con él, y hace 15 días, despidiéndome de él, le dije, oye, pórtate bien, le digo, no hagas cosas malas. Y me dice, le digo, no hagas cosas malas, le digo, la vida es muy corta, cualquier día de estos nos podemos morir. Y me dice, ¿qué crees? Que mi papá falleció hace un mes.
Y híjole, como de esas veces que dicen que te da calor, me dio vergüenza, porque yo había quedado con él de irle a ver a su trabajo para compartirle, y no lo hice. Y lo compartí como para vergüenza mía, porque cuántas veces Dios nos muestra la necesidad de alguien y no lo hacemos, hermanos. ¿Sí? Ahora es mi invitado, lo invité ahora que vengan los hermanos y le estoy hablando. Y a veces, hermanos, estamos dejando de hacer las cosas y podemos hasta cierto punto ser de tropiezo, porque él me dijo, yo te voy a visitar. Sí, dice, ¿desde cuándo me dijiste? Y serio, me dio mucha vergüenza. Le pedí perdón a Dios, estoy orando por la persona. Hermanos, que nuestra conducta sea fiel a Dios y que demos testimonio y que hablemos, porque de otro motivo podemos ser hasta causa de que digan, bueno, tú me dijiste, tú hablas de Dios, pero ¿cuál es tu conducta? ¿Cuál es tu testimonio? Y había gente así, enemigos de la cruz de Cristo. Y dice el verso 19, el fin de los cuales será perdición. Perdición eterna, pierden sus hogares, pierden su reputación, pierden su vida, su salud, sus familias. Aquellos que han negado a Cristo y se apartan, y son vidas tan terribles las que llevan la gente, y como dice su palabra, mejor les hubiera sido no haber conocido que haber conocido el camino y haberse apartado. Y hay algo que es muy claro en esta gente, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué significa esto? Son seres sensuales. ¿Qué significa ser un ser sensual? Es aquel que todos los apetitos de su carne los busca para satisfacer, ¿sí? Ver más, codiciar más, y esto sensual abarca lo sexual, ¿sí? Vivir vidas de promiscuidad, fuera del matrimonio, relaciones, ¿sí? Les apetece la cerveza, pues se la toman, son seres sensuales, todos sus apetitos de la carne, todos los satisfacen, ¿sí? Ver más mujeres desnudas, hablar más chismes, ver más cosas sucias, todo lo sensual, ¿sí? Y dice que esta gente que creyó en Cristo se hacen enemigos de la cruz y solamente viven para satisfacer sus deseos carnales, son sensuales. Dice verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. ¿Qué significa esto de cuya gloria es su vergüenza? Lo que les tendría que causar vergüenza, ¿sí?, es su gloria, ¿sí? Lo que le tendría que causar vergüenza a una mujer de usar una minifalda y que a veces casi anden enseñando su ropa interior, para las mujeres, ¿qué es? Es una gloria y debería de serles una vergüenza, ¿no? Pero su gloria es lo que debiera causar vergüenza. Y esto es lo que está viviendo la gente sensual, gente que se ha hecho enemigo de la cruz de Cristo. ¿Qué más dice ahí? Que solo piensan en lo terrenal. Mi trabajo, mis necesidades, mi bienestar, mi ocupación, mi ropa, mis cosas. Es su pensar, solamente en eso, ¿sí? No piensan en las cosas eternas. Tenemos a nuestro hermano Eder en Río Blanco. ¿Sí lo sabían, hermanos? ¿Sí? ¿Oraste esta semana por él? ¿Has dispuesto a mandarle alguna ofrenda? ¿Quieres participar? A lo mejor tú haces con otros, te puse el ejemplo porque el hermano Eder es parte de la iglesia, ¿sí? Pero a lo mejor estamos pensando solamente en nuestras ocupaciones, solamente pensamos en lo terrenal, ¿sí? Hermanos, Dios quiere que olvidemos lo que está atrás, que prosigamos la meta, que lo persigamos como un animal que persigue su presa, que prosigamos al premio del supremo llamamiento, que ese es nuestro gozo, ir a la gloria de Dios, pero no ir solos, llevar a otros, llevar amigos,
llevar a gente, compartirles, ¿sí? Ocupar nuestra vida. Ahí en la escuela, ¿has testificado a tus compañeros? En el trabajo, tus compañeros, ¿les has compartido? ¿Le has testificado? ¿Discipulas a alguien? ¿Sí? Eso quiere el Señor. Y no sea que estemos siendo enemigos de la cruz con nuestra vida y nuestra conducta, y la gente vitupere el nombre de Cristo cuando digan: ese es cristiano, sí, míralo cómo vive. Porque hoy en día es un dicho muy común, lamentablemente, de tanta gente pseudo creyente que no han nacido de nuevo y solamente tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella con sus vidas. Y dice nuestro Señor, para reanimarnos una vez más, verso 20, hermanos: mas nuestra ciudadanía, ¿cuál es el contraste? Los que piensan en la tierra, ¿qué piensan? ¿Dónde está su ciudadanía? Yo soy tuzo, ¿no? Yo soy pachuqueño, yo soy poblano, yo soy de aquí, yo soy de México, a mucha honra, bien orgulloso. Sí, bueno, no es malo, ¿no? Pero a veces solamente pensamos en las cosas terrenales. ¿Qué significa esto? Solamente pensamos en nuestra ciudadanía terrenal. Y el Señor por eso nos contrasta y nos dice: más nuestra ciudadanía, o sería, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Él nos llamó a su gloria, esperamos al Señor, el cual nos va a transformar este cuerpo de humillación para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Qué promesa tan maravillosa, hermano, hermana. Ser transformados al cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Te causa gozo, hermano, hermana? ¿Te causa ánimo para seguir adelante en tu vida cristiana? Para ganar a otros para Cristo, ¿sí? Para que el resto de nuestras vidas tenga propósito y digas: mira, Señor, ya olvido que no he trabajado, Señor. No he discipulado ni una sola persona en 20, 30, 40, 50 años de mi vida. No he sabido de una persona que yo he ganado para ti. Dios, perdóname, lo olvido. Pero ahora que en adelante, Señor, quiero que tú me des un alma para ti. Y quiero discipularme. Y quiero conocer más de tu palabra. Y quiero leer libros para conocer las vidas de otros que me animen. Quiero crecer en mi vida. De aquí en adelante, ya olvido lo que está atrás, mis fracasos, mis fallas. Dios, perdóname, Señor, pero quiero vivir el resto de mi vida con un propósito. ¿Es tu deseo, hermano? ¿Sí? Mira cómo vivas. Pon atención, no como necio, sino como sabio, porque los días son malos y el tiempo se pasa tan rápido. ¿Te acuerdas cuando tenías 10 años? Parece que fue ayer, ¿no? Parece un suspiro la vida. ¿Qué dice la palabra? Que nuestra vida es como la flor del campo. Les digo que el otro día me dio ansiedad en mi vida de decir: Señor, ¿cuántos años todavía voy a tener de vida? ¿Y cuántas cosas faltan, Señor, en mi propia vida? ¿Cuántas cosas, Señor, necesitas transformar o necesito doblegar? Sí. Hermanos, el resto de nuestras vidas, echemos para adelante, ¿sí? Propósitos eternos, cosas que trasciendan. Sí, hay que trabajar, sí hay que hacer los deberes domésticos, sí hay que ser responsables, sí, Dios nos manda, pero ese no es el propósito principal de nuestra vida, ¿o sí? No, ¿verdad? El propósito principal de nuestra vida, ¿cuál es? Ser transformados, ser mensajeros, ser embajadores, ¿sí? Compartirles a otros. Y si no estamos en esos propósitos, hermanos, estamos viviendo como necios, no como sabios. Y te animo, hermano, hermana, ¿sí? A veces tan sencillo como comenzar a discipular a un hijo o a una hija. Comienza en tu casa, si no se han discipulado, ¿sí? Y después, pues prosigue a la meta, hermano, prosigue adelante. Y dice el verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
esto es una garantía de lo que Dios va a hacer. Así como Él sujeta todas las cosas, el universo, las huestes espirituales y todo está bajo el poder de Dios, con ese mismo poder Él nos va a poder transformar. Y Él lo va a hacer. ¿Sí? Qué gozo tan grande, hermanos. Un día vamos a estar en el cielo. Vamos a estar platicando. Oye, hermano, ¿te acuerdas ahí en la tierra? ¿Sí? Oye, ¿te acuerdas de fulanito? ¿Por qué no llegó? Oye, y este nunca lo vimos y sí llegó. No, pues este sí, era creyente, lo discipularon. ¿Sí? Oye, pero ¿qué pasó? Hermano, ¿tienes certeza 100% que vas al cielo? No muevan cabezas, nomás examina tus frutos. Hay un creyente de esta iglesia que me visitó apenas y me dijo, creo que por mis frutos no soy hijo de Dios. No está aquí. Le dije, pues qué triste por una parte porque has vivido tantos años como creyente, pero qué bueno por otra, porque ya te diste cuenta. Así es que arrepiéntete, ¿sí? Arrepiéntete y entrega de veras tu vida a Cristo. Doblega tu ser, hermano o amigo, le decía a esta persona. ¿Tus frutos testifican que eres hijo de Dios? Gloria a Dios. Si no, hermano, arrepiéntete y que haya frutos en tu vida de salvación y de vida eterna. Vamos a ponernos en pie, hermanos.